Bienvenidos este miércoles para nuestro estudio semanal. Continuamos en el Evangelio de Juan y estamos dándole la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores en los canales de YouTube, la plataforma de Facebook. Bienvenidos sean ustedes para estudiar juntamente con nosotros las Sagradas Escrituras. En esta ocasión hablaremos el dinero y yo en forma personal, ¿verdad? El dinero y yo, pero sería el dinero y tú, ¿verdad? Cada uno de nosotros, o el dinero y nosotros. Y para eso vamos a continuar viendo esta parte del Evangelio de Juan que nos abre una ventana sobre la relación entre nosotros y el dinero. La lectura la tendremos en Juan capítulo 13, versículo 29. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. La pregunta era en otro sentido, la pregunta... Jesús ha dicho, uno de vosotros me va a entregar, y el ambiente está impresionante. Ellos le preguntan al que está cerca de él. Ellos están como en una mesa reclinados, con una fuente en el centro, y comían reclinados. Entonces, al que está reclinado cerca de él, le hacen señas para que le pregunte, ¿quién es ese de que está hablando? Y entonces Jesús contesta, a quien yo le dé el pan, moje el pan y se lo dé, ese es. Y lo hizo, se lo dio a Judas. Y ellos pensaban, puesto que Judas era el tesorero, tenía la bolsa, que Jesús decía, ve, porque después de darle el pan dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Nunca pensaron que este discípulo fuera el traidor. Ellos creyeron que Jesús les estaba diciendo, ve, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Versículo 30. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida y era ya de noche. Ahí vemos que ya el diablo había entrado juntamente con el bocado en él y ya fue a hacer el acto de traición a cambio de dinero, de 30 monedas de plata, vender a su maestro. Entonces, el dinero, tenemos que aprender qué es el dinero, porque en tanto que no lo aprendamos, podemos pensar que el dinero es algo que tenemos que lograr a como de lugar, no importa de qué manera llegue a nosotros. Pero cuando sabemos que el dinero es un fluido de bendición de Dios y que Dios es amor y que quiere darnos más allá de lo que podemos nosotros entender o pensar. Incluso el rey David dijo en Primera de Crónicas 29 que él tiene poder para darle a todos, poder de hacer riquezas o poder de estar contentos con lo que tienen. Así que no habríamos de preocuparnos si nosotros sabemos que Dios nos está mandando un fluido constante de dinero y a cada uno nos envía según lo que sea para nuestra misión en la vida, según lo que necesitamos. No tendríamos por qué codiciar, no tendríamos por qué robar, no tendríamos por qué traicionar. La clave pues está en recordar y conocer que el dinero es un fluido constante producto de su amor. Es como la luz del esplendor de su presencia que viene desde arriba en forma de sustento, con el cual nos quiere mostrar que nos ama. El dinero no es otra cosa que un shefá shel berajá, es decir, un fluido de bendición.
aunque es espiritual, cuando llega a nosotros, se materializa. Se materializa y lo obtengo a través de un negocio que pueda hacer, un trabajo, la gracia que Él me dé para tener un ascenso en el trabajo o para hacer un buen negocio. Algunos le llamarían suerte, pero esto es Shefa, Shelberaja, ese flujo de bendición. Si el dinero es espiritual y viene como un fluido y que se transforma en una bendición económica, ¿cómo debo relacionarme con él? Eso es muy importante establecerlo, para no caer en una desviación como la de Judas. Eso nunca debió haber sucedido en Judas. Dios le hubiera dado esas 30 monedas, eran nada en el poder de Dios, pero el mal que hay en el mundo hace que uno por 30 monedas haga algo tan bajo como vender a su maestro, y hay quienes por menos han matado. Entonces debemos evitar que el dinero no se convierta en una tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, como dice 1 Timoteo 9. Y para eso tengo que aprender a relacionarme con Él. Debo verlo como un flujo sagrado que está viniendo a mi vida, pero debo saber para qué viene. Este flujo sagrado está relacionado con mi misión en la vida, con lo que Dios quiere que yo haga en la vida. Y Dios quiere que yo en la vida sea un dador de luz, un intermediario de su luz para transmitirla a los demás. Así que debo aprender a recibirlo y tengo que recordar esta ley universal. Dios siempre fue dador, siempre es dador y siempre será dador. Esa es su característica por excelencia, el que da. El que da buenas cosas, sus dádivas son hermosas. Tenemos a la vista sus dádivas, el sol, la luz que le da vida a la tierra, la lluvia que cae sobre la tierra. En fin, hace caer la luz y salir su sol. No importa si nosotros estamos agradeciéndoselo o no. Claro que ya cuando conocemos que todo proviene de Él, la reacción natural es agradecerle, pero aún con los que no lo hagan y no lo reconozcan, les va a seguir enviando el sol a sus tierras, el agua a sus tierras, y Dios no va a cambiar de ser dador porque nosotros seamos malos, seamos egoístas. Así que hay ciertos niveles de conciencia que nos impiden ver que eso viene de Dios, o que vienen muchas formas de bendición económica de parte de Dios, no las vemos, y por lo tanto es como si tuviéramos un paraguas y las mandamos para otro lado, pero no nos caen a nosotros, van más allá de nosotros. Vamos a suponer que nosotros somos una vasija, que somos una taza gigantesca, y que ahí vamos a recibir los dones del Señor, las bendiciones de dinero, las bendiciones económicas. Pero si nuestra vasija, aunque sea gigantesca, tiene hoyos o agujeros de cualquier tamaño, ahí se va a ir la bendición. Ahí desperdiciaremos la bendición que el Dios, el Creador, el Señor, Dios nos envía. ¿Y cómo podemos arreglar nosotros esa fuga? ¿Cómo podemos tapar esos hoyos? Nosotros podemos tapar esa fuga de bendición, de dinero, de sustento que viene a nuestra vida, aprendiendo que no recibimos para nosotros solamente, recibimos para dar. El fin no es recibir
El fin no es que se quede en nosotros lo que Dios nos da, pues hemos sido creados para deleitarnos en el Señor y beneficiarnos de todo lo que Él da, del esplendor de su presencia y de su gloria. Pero Él lo hizo de una forma muy interesante, lo hizo de forma que pudiéramos alcanzar nosotros nuestra propia perfección. A veces nos confundimos porque pareciera que eso significa que estamos solos en el mundo y que tenemos que ver qué hacemos, porque de lo contrario, si no hacemos un esfuerzo extraordinario, no va a llegar el sustento a nosotros, o que tenemos que luchar contra todo el mundo, pero no. Sí tenemos que perfeccionarnos. Esa perfección la logramos cuando recuperamos la semejanza al Señor, cuando de veras, en lugar de ser receptores solo para nosotros mismos, queremos apegarnos a Él, queremos recobrar la semejanza que perdimos en el huerto del Edén, y para eso necesitamos esforzarnos. Eso lo aprendemos de Job 5:7. Ahí dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, si hacemos una fogata, las chispas volarán por el aire. Eso es lo normal y eso es lo natural. La ley física así lo enseña. Así el hombre nace para Leamal. El nombre nace Leamal. Y lo dejé en hebreo porque las traducciones que hay varían. Bueno, tal vez muchas son similares y dicen el hombre nace para la aflicción, y eso no es tan así. No es que naciéramos para la aflicción. A veces nosotros sí vivimos en aflicción, pero es por falta de conocimiento, por no conocer las leyes de Dios, las leyes divinas, espirituales, las naturales. Entonces entramos en aflicción, vamos contra natura, contra la corriente espiritual o física, y entonces pues sí sufrimos. Pero no es que estemos puestos o que hayamos nacido para ser afligidos. ¿Qué es lo que quiso decir el escritor sagrado cuando dijo Leamal? Por Leamal, la mejor forma de entenderlo en nuestro idioma es para el esfuerzo. Leamal es para el esfuerzo. Aquí tenemos una preposición que es la letra Lamed, y es una preposición direccional. La raíz de la palabra son estas tres letras, amal, que es esforzarse. El infinitivo diríamos que es esforzarse, y leamal sería un infinitivo constructo para el esfuerzo. Entonces, nosotros hemos nacido para el esfuerzo, no para la aflicción, sino para el esfuerzo. Pero ¿para el esfuerzo de qué? Esforzarnos en recuperar la imagen del Creador. ¿Y por qué? Bueno, porque la perdimos con separarnos de Él, intenciones negativas para con nosotros, que Él, por ejemplo, nos quiere tener afligidos o nos quiere tener pobres, o pensar que la religión da esperanza después de la tumba, pero aquí solo pone cargas, y que aceptemos la pobreza o la aflicción. Todas esas cosas no son así, no son ciertas. Él no es lo que dicen que es, o lo que por siglos hemos aprendido que es. Él es un dador y debemos aprender a ser dadores también. Claro, ahí está el esfuerzo. No es fácil ser dador porque tenemos una intención hacia nosotros, tenemos un instinto que nos inclina a ser acopiadores para nosotros. Yo quiero más para mí, para mí, para mí, para mí. No me importa para los demás, lo que yo quiero es llenar mi vasija, pero con eso, contrario a lo que pudiera pensarse que estoy teniendo y voy a tener más, no voy a tener más, voy a perder, porque dice el que ama el dinero, el que no se da cuenta que el dinero es un flujo que Dios le ha dado a cada uno, y le ha dado suficiente para que tenga
paz y alegría en su vida y quiere más para sí, dice, no se sacia del dinero. El que ama el dinero no se saciará el dinero. Así que debemos convertirnos de receptores en dadores, de creaciones en creadores y apegarnos a Él cambiando nuestra mentalidad. Recibir para dar es lo correcto, ese es el equilibrio, esa es la forma adecuada que nosotros podemos vivir tranquilos, vivir con paz mental, con alegría, porque ya no estamos como acumulando para nosotros, pensando que nos pueden robar, pensando que si no cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar? El Salmo dice, si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los edificadores. Por demás, dice el Salmo, por demás es que uno se vaya a acostar tarde y que coma pan de dolores, porque a su amado, y una traducción e interpretación muy bonita dice, en el sueño dará a su amado lo que necesita. Adán no sabía qué necesitaba, pero él estaba incompleto. Y se dice en la escritura que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y cómo se la dio? Lo puso a dormir. Como diciendo que cuando nosotros entramos en el sueño, que es el reposo, que es el descanso, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Muchos han tenido una respuesta en un sueño, incluso soñaron y obtuvieron una gran idea. Se cuenta que el señor Singer, que estaba construyendo la máquina de coser en el siglo XVIII, en plena revolución industrial, siglo XIX, él había dado varios pasos, pero había un punto en el que no podía funcionar su máquina y se quebraba la aguja para coser la tela, se quebraba. No había forma de que él lograra una aguja que resistiera el empuje de la máquina. Y estaba decepcionado, pero una noche tuvo un sueño. Y él soñó que unos pieles rojas venían y lo querían matar. Pero en el sueño se dio cuenta que la lanza de los pieles rojas tenían un orificio en la punta. Cuando él se despertó, él fue y cambió el agujero de su aguja, que por miles de años las agujas de coser habían tenido el agujero en la cabeza, digamos. Lo trasladó a la punta y ese fue el éxito de la máquina de coser. Así que a su amado da Dios el sueño, o en el sueño Dios le da sus respuestas, pero ahí nuestras vasijas, cuando queremos hacer bien a los demás, cuando recibimos para dar, nuestras vasijas receptoras serán bendecidas y nosotros aprenderemos que somos unos dadores potenciales, cada uno de nosotros. Pues repito, si el dinero es una bendición, un flujo de bendición, una shefa shel beraja, un flujo de bendición, entonces es sagrado porque viene de arriba, no es algo que yo pueda generar, es algo que viene de arriba, como he dicho. Este flujo sagrado no viene para quedarse en nosotros solamente, viene para continuar hacia el mundo. Cada uno puede ser un canal de bendición, cada uno puede ser un instrumento como Dios, ¿verdad? Expresando también en la economía. No solamente hablamos espiritualmente de ser una luz espiritual, sino también en la parte económica. Cuando lo entendemos, hemos convertido la economía en un medio y no en un fin. No solo se trata de dar dinero. El 100% del flujo que recibimos tenemos que darlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo
tuve esa invención de la máquina de coser y en un periodo dado gané una X cantidad, digamos, de 100, puede ser 100,000 o 100 millones, y esos 100 millones tengo que darlos. No, lo voy a dar en forma de salarios. Una parte se va a ir en forma de salarios, una parte se va a ir en forma de diezmo que doy según mi convicción espiritual. Todos tenemos una convicción espiritual que haríamos bien en escuchar. Entonces, no quiere decir que de los 100 tengo que quitar los costos, por ejemplo, y de lo neto, que ya sería lo mío, pues también puedo dar una parte y el 90% me puedo quedar con él, pero no para guardarlo egoístamente, sino para darlo. A ver, expliquemos esto. Por ejemplo, si recibo 100 y doy 10, el resto es para mí. Lo puedo usar en comida, en tranquilidad mental, en disfrute de muchas cosas, más vacaciones, dar una póliza de ahorro, de herencia para mis nietos, porque el justo dejará heredero a los hijos de sus hijos, para tranquilidad mental, para armonía en la familia, o lo puedo dar en muchas otras formas que aparentemente son para mí. Pero si yo al hacer esas dádivas, al tomar unas vacaciones, para tener tranquilidad mental, debo tener entendido que mi paz me va a hacer mejor dador. Voy a aprender a recibir más de ese flujo divino y voy a aprender a darlo mejor al mundo. Debo trascender los conceptos materiales como comer, descansar, y voy a comer, voy a dormir en una buena cama, voy a viajar en un vehículo, pero con un motivo superior. ¿Cuál? Dar algo al mundo. Tengo que dar algo al mundo. Si yo tengo eso en mente de dar algo al mundo, entonces convierto ese fluido de bendición, esa shefa, shel berajá, ese fluido de bendición que viene a mí, lo convierto en dádiva. Y claro, esa dádiva está viniendo en forma material. Me deja una gran bendición, pero yo estoy aprendiendo a darlo mejor. No lo voy a dar para botarlo o para darlo inadecuadamente, sino de la mejor manera. Si tomo unas vacaciones, si escucho un concierto, incluso puedo viajar a otra ciudad, gastar en un viaje, boleto aéreo para ir a escuchar un concierto a otra ciudad o ver un final de un partido del deporte que me interese y tener una experiencia de conocer y de vivir algo que no había visto, o voy a una exposición de pintura, ver una buena película con el propósito de aprender algo de mí en el mundo. Esto me va a hacer crecer, me va a dar más amplitud en la vida, me va a dar más comprensión, más sabiduría y voy a ser un mejor dador. Entonces no estoy tirando el dinero, no es prohibido que yo haga esas cosas con lo que es mío, porque estoy actuando o gastándolo en función de dar. Ya convertí todo el dinero que recibo en dádiva. Todas esas cosas forman parte de la dádiva general de la vida. Nadie puede juzgarnos ni debe juzgarnos. Incluso mis gastos podrían implicar el acceso o la compra de una isla privada o la adquisición de un Rolls Royce. Y alguien puede decir, pero eso no es necesario. Pues quizá para uno no sea necesario, pero para otro sea necesario. Es que no podemos limitarlo porque el dinero, el flujo de Dios es tan grande como un océano. No debo pensar en recibir todo lo que Dios me quiere dar,
que lo voy a recibir en un tanque como una cisterna o en un lago particular. No, debo pensar en algo tan grande como un océano, para que ahí quepan todas las cosas. Eso puede incluir un Rolls Royce, pero también puede suceder que no necesite el Rolls Royce, que no necesite la isla privada, que con un carro que me lleve y me traiga esté tranquilo, esté en paz y eso me sirva para tener el crecimiento y la habilidad para ser un buen dador. Eso también es correcto. Entonces, yo no debo juzgar al que mucho tiene, es un trato que Dios tiene con él y no debo juzgar, bueno, a nadie debo juzgar. No podemos ser juzgados por nadie, sino solo por Dios. Lo mismo puede ser ir a un pueblecito, a un lugar de nuestro país, en el interior, sin necesidad de ir a gastar un montón de dinero, si vamos a tener contiendas, pleitos con los seres que amamos, aunque sea viajando, pues ¿para qué? Pero si vamos a ir en paz y en alegría, podemos ir a nuestro pueblo donde nacimos, podemos ir a una playa del interior, quizá con costos mucho más baratos que algo en el exterior. Eso no importa, es uno el que lo decide con la libertad, con el crecimiento que le da aprender a recibir ese flujo de bendición que Dios nos da. Todos personalmente sabemos lo que necesitamos para que nuestra dádiva se exprese de mejor manera. Uno puede pensar que es dando unas monedas, uno puede pensar que no, que voy a dar unas bolsas del supermercado, uno puede pensar de otra manera, otros pueden crear una fundación, otros pueden pensar en una asociación, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, pero lo importante es que nosotros veamos que somos intermediarios entre Dios y el mundo para distribuir el flujo de bendición que Él quiere mandarnos, que es muchísimo. Él puede enriquecernos muchísimo si somos dadores, pero puede que no llegue nada a nosotros si somos todo lo contrario, que eso abra agujeros y que todo lo que venga se diluya en una forma de gastos, de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, si mi fin es el dinero y las cosas materiales y no la dádiva, veamos lo que está escrito. Eclesiastés 5:10. El que ama el kesef, la plata, no se saciará de la plata o del dinero. El que ama la plata, el que la quiere para sí mismo, para sí solo, nunca se va a saciar de la plata. Y eso fue lo que pasó con Judas Iscariote, lamentablemente. El Evangelio registra la triste situación de Judas. Veamos lo que dice Mateo 27:1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de kesef a los principales sacerdotes y ancianos. Y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente, porque a él le constaba que el Señor era un hombre de paz, que no era un hombre que levantara los ánimos para una revolución nacional, sino que su revolución era alcanzar la mente de las personas con los principios de Dios y que se esforzaran en tapar sus orificios por donde se fuga la bendición de Dios. Y aquí él ya es redarguido y se da cuenta que cometió un gran mal. Entonces, arrepentido va,
a los que le ha hecho el trato y quienes le han dado el dinero, pero estos le contestaron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Eso es muy triste, ¿verdad? Entonces, arrojando las piezas del kesef, de plata o de dinero, en el templo salió y fue y se ahorcó. Así que en Judas vemos que el dinero no le produjo, no le alargó la vida, no le sirvió para disfrutar con su familia, para hacer un viaje, porque él no tenía el ánimo de la dádiva, el conocimiento de la dádiva en su vida. Él quería para sí, como Lot quería para sí, y así cuando su tío le pone a escoger y él mira la llanura del Jordán, que era como el huerto del Señor, o como el río Nilo, que alrededor de él hay una gran vegetación, dice la Escritura en Génesis que él escogió para sí. Ese es el requisito, no escoger para sí, porque no nos vamos a saciar. Si nosotros amamos el dinero, compramos algo, no nos va a ser suficiente, vamos a querer algo más y algo más y algo más y nunca estaremos saciados. Pero si nosotros compramos algo que sea de calidad, que sea bonito, pero eso me permite ser generoso, organizarme mejor para ser el instrumento de dádiva, entonces creo que Dios se va a complacer en mi generosidad y me va a seguir dando. Para ir finalizando, quiero compartir ahora dos palabras. La palabra riqueza en hebreo es osher, osher. Aquí la puede usted ver. Aquí, si usted no sabe hebreo, obviamente, solo va a haber unos signos extraños que no está acostumbrado, pero esta es una letra gutural muda y esta es la O. Esta letra tiene el sonido de nuestra SH, se llama Shin, y la R, o la R, Osher. Riqueza en hebreo se dice Osher. La misma palabra, el mismo sonido, Osher, pero con una letra diferente. Mire, aquí es una letra Ayin y aquí es una letra Aleph. Osher. Las dos palabras tienen el mismo sonido, Osher, pero las letras son distintas. La peculiaridad del hebreo es que sus letras y significados tienen que ver con la raíz de las palabras. Con una palabra que cambie, ya el significado, perdón, con una letra que cambie, ya el significado de la palabra es muy diferente. La palabra ángel y rey parecen que fueran lo mismo en hebreo. Melech, malach o melech, pareciera que son iguales, pero hay una letra que cambia ahí, hay una letra que es diferente. Entonces no es nunca igual el ángel que el rey. Igual es aquí con estas dos palabras, osher, riqueza, con osher, que significa felicidad. Vamos a verla. La palabra riqueza, osher, la letra Ain nos recuerda a las 70 naciones, separadas la una de la otra. La Ain tiene un valor numérico de 70, osher, riqueza, pues es como se escribe la palabra riqueza, su valor numérico es 70, pero las 70 naciones están separadas y a veces haciéndose guerra entre sí. El que quiere riqueza para sí y que busca la riqueza por sí misma, siempre va a estar separado de los demás. Nunca se va a saciar con nada y va a estar como cuidando su propiedad, cuidando que no le roben la idea, y va a estar muy pendiente de eso, porque significa riqueza por sí misma, es separación. Pero la letra Aleph, que da inicio a la otra palabra que es Osher, pero con la letra Aleph,
la letra Aleph vale 1 y la letra Aleph, al valer 1, nos da a entender de algo muy importante, que todos los bienes materiales vienen a servir al Aleph. ¿Quién es el Aleph? Dios, Dios, porque él dijo, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Así que la unicidad de Dios es un mandamiento tan importante, reconocido en el Evangelio, porque no podía ser de otra manera. En los Evangelios lo reconocen, especialmente Marcos 12, 28 en adelante, y Deuteronomio 6, del 4 al 9. Ahí tenemos esa enseñanza tan hermosa de la unicidad de Dios. Y los bienes materiales vienen de Dios, que me ha creado con una misión dadora en la vida. Cuando yo tengo eso, las riquezas me harán felicidad. Porque Osher, que es felicidad, cuando esta palabra Osher la pongo en una construcción que se puede utilizar como en el Salmo 1, que dice, bendito el hombre que no anduvo en caminos de malos, es la palabra Osher, solo que ahí está ya puesta en otra forma. Y dice, Ashe, Ashe, se ha traducido Ashe como bienaventurado, pero más que bienaventurado, aunque pueda incluir el concepto de dichoso, la palabra bienaventurado, Ashe, quiere decir, las riquezas del cielo son para el que no anduvo en consejo de malos, o el que sabe apreciar el Shelah, el Shefa Shel Berajá, que hay una avenida, un conjunto de bendición material que Dios nos está mandando, que todo el dinero y el flujo del dinero que Dios nos manda es espiritual y que podemos usarlo en forma espiritual, como Él quiere. El uno, vienen para servir al uno en la tierra. Y el uno, o sea, Dios, no le gustan los pobres, no le gustan los huérfanos, las viudas, no le gustan. Las viudas, los huérfanos, existen porque el mal existe en el mundo, porque Él no ha creado esto. No nos crió para ser huérfanos o para ser viudas o para ser pobres. La pobreza se dio desde el momento que nos separamos de las riquezas de Él. Él, en su idea de traer al hombre a este mundo, lo puso en un huerto exuberante, jardín del Edén, Gan Edén, jardín, Edén quiere decir exuberante, placentero, y dice que le dijo, ahí al final de tal río hay oro, y allá en esa misma tierra del río hay perfumes o plantas aromáticas. Entonces Dios no creó con mezquindad al ser humano, ni lo plantó para que estuviéramos en mezquindad. Al contrario, Él quería beneficiarnos con el esplendor de su gloria. No podremos recibir si nuestras vasijas son receptoras solo para recibir, para acumular y para acumular, y para mí lo perderé seguramente y seré infeliz toda la vida. Esa es la meditación que quería dejarle en el estudio de este miércoles, concluyendo con esas dos palabras tan interesantes, Osher y Osher. Osher con Ain, Osher riqueza, que comienza con la letra Ain, que vale 60 o 70, y Osher con Aleph, la palabra felicidad, que vale 1. La felicidad es poner al servicio del uno, apegarnos a Él. ¿Cómo es Él? Dador. ¿Cómo debemos ser nosotros? Dadores. Esa es la enseñanza que nos deja esta mañana o la hora que usted vea este estudio, esta porción de la Biblia donde vemos a un hombre que se descompensó en su visión y por adquirir unas monedas más
fue y vendió a su maestro. A él sí que se le cumplió que el que ama el dinero no se sacia del dinero. Se arrepintió, pero que le servía ya no podía dar vuelta atrás. Ya los enemigos habían apresado al Señor y él fue y se ahorcó. Voy a orar y quiera Dios que nosotros aprendamos una buena forma de ser dadores. Dadores primero con nuestra familia, primero con nuestro cónyuge, después con nuestros hijos, después podemos dar a nuestros parientes que vienen después de ese círculo, después pues a nuestra aldea, a nuestro barrio, después a nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Sí, hay grados de dar y debemos aprender que cuando somos dadores nos apegamos a Dios, nos parecemos a Dios. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, que nos enseñas provechosamente. Gracias te damos, Señor, porque nos das las Sagradas Escrituras para instruirnos, para que nosotros podamos sacar de ella no solo una conducta y una forma de vivir en esta tierra, sino de servirte y de ser instrumentos tuyos de servicio, Señor, con lo que nos das, y que el flujo de bendición que tú has dispuesto para nosotros venga y no se diluya, sino que venga y se quede para ser los mejores dadores y emprendedores en la dádiva, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pido por los que están viendo este estudio para que tú te reveles a ellos en tu palabra con esta enseñanza sobre el flujo de bendición del dinero que también es para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.